Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Libardo Lara, soy arquitecto cloud y el día de hoy vamos a hablar acerca del reto número 2 de Tortuga Code. Este es un reto que incluye elementos de Machine Learning en donde básicamente vamos a ayudar a poder darle sugerencias a un estudiante de cursos basado en su perfil, ¿no? Vamos a hacer una clasificación de su perfil utilizando los datos que nos proveen. En este caso son datos acerca de el estudio que ha tenido o cómo ha estudiado, cómo ha utilizado la plataforma de estudio y cuáles son los cursos de su preferencia, ¿no? Listo, entonces estamos en nuestro GitHub. Este GitHub tiene información detallada del desafío, del challenge. Aquí en Assets vamos a encontrar los notebooks, deseamos revisarlos. Un notebook de Jupyter básicamente me permite a mí ir probando celdas de código, conjuntos de código a la vez e ir iterando sobre eso. Entonces es un proyecto open source muy utilizado en ciencia de datos que vamos a utilizar o que ustedes pudieran utilizar para el desarrollo. Entonces estos son un ejemplo, un asset de ejemplo sobre el cual ustedes pueden comenzar a desarrollar. También tenemos la data, es un CSV con la que vamos a entrenar. Tenemos también aquí un .zip que es un paquete completo para importar el proyecto a Watson Studio o Cloudpack for Data, como también se conoce actualmente. Listo, entonces para comenzar, ustedes si tienen Git pueden clonarlo, de lo contrario pueden hacer clic acá en el botón verde y le dan descargar zip. Yo ya lo tengo descargado, lo tengo por acá en esta carpeta. Entonces vamos a comenzar en IBM Cloud. En IBM Cloud voy a necesitar Watson Studio y Watson Studio utiliza también el Object Storage para crear los proyectos. Entonces puedo buscar acá Watson Studio o ya lo tengo acá listo, ¿no? También vamos a utilizar, aparte del Object Storage, vamos a utilizar el Machine Learning, que es este servicio que me permite desplegar o encapsular los modelos ya entrenados como un REST API para ser utilizados, ¿no? Entonces eso va a ser también parte importante del desafío. Entonces de hecho aquí está también el Object Storage, lo pueden crear en este punto o lo pueden crear más adelante, cualquiera de las dos formas funciona bien. Entonces yo voy a crear por ahora mi servicio de Watson Studio y con eso vamos a comenzar. Les quiero mostrarles cómo se crea. Tienes un plan gratuito, plan que te da unas horas de cómputo al mes. Creemos que son más que suficientes para estos retos. Es importante acordarse a apagar los kernels o apagar el notebook una vez terminen de probar o desarrollar. Y ahorita les mostraré un poco más al respecto. Entonces yo voy a venir acá en la parte de abajo, voy a cambiarle el nombre, colocarle Behind the Code, BTC y mis siglas. Van a estar desplegados en la región de Dallas, lo cual está bien. Y le damos crear. Listo. Entonces aquí ya está creado. Le damos Get Started. Bueno, entonces aquí ya llegamos al Cloudpack for Data o el Watson Studio. Como yo les contaba, pues es colaborativo y es un IDE colaborativo y trabaja con proyectos. Entonces voy a darle aquí en este link, crear proyecto. Aquí puedo crear un proyecto desde cero o puedo utilizar un paquete para crear el proyecto. Entonces vamos a crear el paquete que tenemos de ejemplo para nuestro desafío. Aquí puedo seleccionar el .zip o también lo puedo aquí arrastrar. Algo importante que aquí en la parte de la derecha me está diciendo es que no tengo el storage, ¿no? Entonces, que es el Cloud Object Storage. Entonces yo le voy a dar aquí clic en añadir.
cual me va a pedir crear entonces el Cloud Object Storage. Le va a decir también una capa 100% gratuita. Le damos crear. Entonces el plan gratuito, un nombre que le pone, confirmamos y ahora le damos clic aquí en refresh. Perfecto. Entonces ya puedo crear el proyecto con un nombre. Entonces yo le voy a colocar DC Desafío 2 en mi nombre y le doy crear. Bien, aquí ya me creó el proyecto. Le voy a dar clic aquí en View New Project. Voy a ir a mi proyecto. Esa es la pestaña Overview. En la pestaña de Assets vamos a tener entonces los assets de nuestro proyecto, que son los datos ya cargados dentro del proyecto, y vamos a tener también los notebooks. En este caso vamos a tener dos notebooks, parte 1 y parte 2, y ya vamos a explicar qué función cumple cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, para empezar nuestro desarrollo y nuestra explicación, vamos a hacer clic en el notebook parte 1. Entonces aquí vemos el notebook como está, pero aquí le podemos dar clic en este como lápiz para editar el notebook. Listo, aquí ya tengo mi notebook abierto. Como yo les contaba, son celdas. Cada uno de estos es una celda. Hay celdas que son de texto, hay otras celdas que son de código. Entonces aquí en la descripción, en las celdas de texto van a encontrar una descripción detallada, un poco más detallada acerca de lo que se está haciendo en el paso a paso. Igual aquí voy a intentar explicar el ejemplo que tenemos para ustedes como base para que ustedes puedan comenzar a trabajar en el desafío. Bien, básicamente vamos a utilizar una librería que es muy utilizada en ciencia de datos, que se llama Scikit-learn. Con esa librería vamos a entrenar el modelo, pero no solamente entrenar el modelo, sino también hacer el proceso de preparación de los datos. Los datos necesitan ser preparados, deben ser numéricos generalmente para estos modelos. Hay que hacer una limpieza de datos, mirar a ver si hay datos nulos, etcétera, buscar la mejor estrategia, y es parte de lo que ustedes también van a hacer. Entonces aquí ya está en el ejemplo todo esto. Aquí cuando yo corro una celda de código, en esta primera celda importamos simplemente Scikit-learn, instalamos la librería de Scikit-learn que vamos a utilizar. Cuando está corriendo, se ve aquí entre los corchetes un asterisco. Cuando ya corrió, pues sale el número, que es el orden en que los ha ido corriendo. Entonces ya instalamos la librería. Aquí vamos a instalar otras dependencias que necesitamos, como pandas, como NumPy, que son librerías todas de ciencia de datos muy comunes. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a importar a nuestro notebook el acceso a los datos, al CSV que ya está en el proyecto. Entonces en esta celda de código tenemos que borrar esto, y aquí en este panel como de unos y ceros donde están nuestros datos, yo voy a ver mi CSV file, le digo insertar código como un pandas data frame y me inserta este código. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es el nombre de la variable con que me crea el data frame. Aquí está como df data 4 y en el notebook lo tenemos como df data 1. Entonces simplemente pues, lo cambiamos acá muy rápido y lo corremos. Listo. Aquí como vemos tenemos estos datos. Este es el dataset. Voy a explicárselos aquí muy rápidamente. Hay una columna, parece que es una columna unnamed, autogenerada. Tenemos una columna de nombre, que es el nombre del estudiante. Tal vez sean columnas que no aportan mucho al modelo, y ahí hay que hacer un proceso de preparación de datos con esas dos columnas. El ID del usuario también puede que sea algo que sirva, que no sirva. Tenemos horas, el número de horas que ha tomado este estudiante en cursos. Entonces son 3 cursos en los que se ha simplificado el desafío. Entonces son horas en Data Science, horas en desarrollo de backend y horas en desarrollo de frontend.
tenemos el número de cursos que ha tomado igual en cada una de esas tres, pero ya sea para un nivel principiante o para un nivel avanzado. Y tenemos el promedio al acumulado, el promedio de la nota que ha tenido en cada uno de estos tipos de cursos, ¿no? Para Data Science, para Backend y para Frontend en total. También tenemos nuestra variable objetivo, nuestra variable target, que es profile, que simplemente me dice qué tipo de perfil es el usuario. Perfil, digamos, un perfil profesional puede ser. Entonces tenemos beginner en frontend, advanced frontend, beginner backend, advanced backend, beginner data science, advanced data science. Y esta es la variable que queremos predecir, ¿no? Queremos que nuestro modelo estime para cualquier usuario cuál puede ser su perfil basado en sus preferencias o en lo que ha utilizado, ¿no? Esa es la idea de este desafío. Listo. Hacemos una exploración de los datos para entender cómo vienen estos datos, cuántas columnas hay. Vamos a hacer una visualización muy rápida utilizando Matplotlib. Es una librería para hacer gráficas muy común. Entonces aquí corremos estas celdas, vemos una distribución de los datos. Hay tal vez aquí algunos datos que se salen de una distribución común, y con estos ustedes pueden agregar, pueden quitar o pueden modificar estas gráficas para que ustedes puedan también tener un entendimiento más completo de los datos. Y aquí vemos pues nuestros perfiles, los perfiles que existen actualmente. Listo. Procesamiento de datos. Entonces en esta parte de procesamiento de datos vamos a hacer las transformaciones, ¿no?, que sean necesarias para los modelos. En este caso tenemos el ejemplo con una sola transformación. La idea es que ustedes puedan, si así lo desean, para buscar tener un mejor resultado en el reto, tengan diferentes transformaciones o puedan agregar transformaciones. En este caso estamos utilizando una transformación personalizada dentro de Scikit-learn. Lo que esto me permite hacer es crear una clase dentro de Python donde yo voy a implementar la personalización que quiero hacer. En este caso vamos a mostrarles un ejemplo de una personalización para borrar una columna como ejemplo, y también vamos a mostrarles un ejemplo de cómo utilizar una transformación ya estándar o definida dentro de la librería Scikit-learn, como es el simple input. Entonces vamos a correr la primera celda que crea la clase de transformación. Como les decía, es una clase de transformación mostrándoles el ejemplo de borrar una columna. Básicamente esta clase necesita tener, aparte del init, necesita tener fit y transform como métodos. Si no tienen mucha experiencia trabajando con Python, no se preocupen, hay mucha documentación y les dejamos, creo que en el notebook, unos links, y es muy intuitivo, ¿no? Entonces aquí simplemente en el método de transform es donde hacemos específicamente la transformación, en este caso borrar una columna del dataset. Esto me permite, porque crearlo en una clase, este tipo de transformación, y no hacerlo directamente sobre el data frame. Eso nos permite pues tener control y empaquetados todos los cambios que estamos haciendo en los data frames para después agregarlos en la parte 2 en un pipeline donde van a estar todos los pasos de nuestras transformaciones. Entonces es más ordenado y es más fácil de esa forma. Y cuando lleguemos a la parte 2 hablaremos un poco más de eso. Entonces en esta celda estoy creando ahora una instancia de esta clase con las columnas que en este caso voy a borrar, que van a ser dos, name y la unnamed. Entonces simplemente corro esta celda. Para correr la celda la pueden correr aquí con el botón de run o con Shift Enter, dependiendo de su computador. Entonces ya aquí en teoría creamos esta instancia. Vamos a corroborar las columnas originales y en esta celda ahora sí vamos a borrarlas. Mire que utilizamos ya el método transform. Entonces en esta celda vamos a corroborar que ya no estén ninguna de las dos, ¿no? Ni name ni unnamed. Entonces ya quedó borrado.
Perfecto, entonces la segunda parte de las transformaciones es mostrarles cómo se utiliza una transformación ya de efecto que viene dentro de la librería Scikit-learn, que es el Simple Imputer que está aquí. Entonces creamos uno. Vamos a mostrar cómo crearlo en una estrategia. Ustedes pueden modificarlo y buscar la mejor estrategia. En este caso es para quitar los nulos, ¿no? Entonces, en este caso, la estrategia que utilizamos para quitar los nulos es poner una constante, y es que donde hay un nulo, que en DataFrame de Pandas lo tiene por defecto como NaN, vamos a colocar un 0, ¿sí? Simplemente es ese reemplazo. Entonces, creamos en la instancia de ese objeto. Vamos a mirar cuántos valores nulos tenemos. Entonces con esta celda miramos y por cada una de las columnas me dice cuántos nulos tenemos. Entonces hay unas columnas con bastantes nulos. Esto puede ser un punto en donde ustedes puedan encontrar diferenciación y tener un mejor score o puntaje en el reto. Y aquí aplicamos entonces nuestro Simple Imputer para limpiar los datos con la estrategia de ejemplo que tenemos en este notebook por ahora. Y ya aquí ya no hay ningún nulo. Perfecto. Vamos a ver entonces cómo tenemos ahora nuestros datos. UseID. Bien. Existen otro tipo de preprocesamientos que mejoran el score de un modelo, la accuracy de un modelo, como normalización, entre otras. La idea es que ustedes puedan también explorarlo con los links o por ejemplo con la librería Scikit-learn, que lo puedan agregar y ahí puedan buscar subir su puntaje. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la definición del modelo. Ya tenemos los datos preprocesados. Vamos a mirar el modelo, cómo lo vamos a entrenar. Entonces vamos a definir cuáles son nuestras variables de entrada y cuáles son nuestra variable de objetivo. En este caso, pues como ejemplo del notebook, siempre lo digo como ejemplo, tenemos estas variables de entrada. De repente ustedes pueden colocar más o menos variables de entrada, y la variable de objetivo sí es el profile, ¿no? Que ya existe. Entonces aquí lo que vamos a hacer es separar el dataset en dos, uno para la entrada y otro para la salida correspondiente. Entonces aquí ya tengo mis entradas y aquí tengo mis salidas. Bien, en estos dos datasets o data frames X y Y. Ahora vamos a hacer una separación muy sencilla de los datos para tener un set de entrenamiento y un set de pruebas. Entonces, utilizamos un método directo de la librería. En este notebook, como ejemplo, estamos utilizando un decision tree, un árbol de decisión. Ustedes pueden, en los links que están acá de estos módulos, por ejemplo, de Scikit-learn, buscar otro tipo de algoritmo de clasificación que crean que de pronto les pueda dar mejor resultado, y mirar también qué variables de sincronización o de sintonización del modelo pueden también experimentar, ¿no? Entonces hay campo para que ustedes también modifiquen. Entonces en este caso voy a instanciar este objeto del árbol de decisión, y en esta celda ya lo aplico para mi X y mi Y. Entonces en este punto es donde él entrenaría el árbol de decisión con el método fit, y aquí ya puedo encontrar una predicción. Entonces en mi set de pruebas, este es mi X, aquí ya estamos probando, este es mi Y, y aquí calculamos el accuracy, ¿no? Qué tan cercano a la verdad está este modelo. En este caso está un 75%. Entonces, si ustedes no hacen ninguna modificación de este notebook y lo pueden correr completo, tendrían una exactitud del 75%. Listo, entonces con esto terminamos el notebook 1. La idea del notebook 1 es que ustedes puedan correr y experimentar con los preprocesamientos, con los modelos que pueden tener, y cuando ya se sientan que tienen un buen resultado, pasar al notebook 2. No olviden, cuando vayan a cerrar el notebook, siempre,
guardar, aunque él guarda automáticamente, pero lo más importante es parar el kernel. Esto lo que hace es que no gasten tantos recursos de su cuenta gratuita y lo puedan utilizar para más experimentos. ¿Listo? Entonces aquí ya paré el kernel. Vamos a ir a la parte 2. Entonces vuelvo aquí en este link al nombre de mi proyecto y vamos a ir a la parte 2. Igual hago clic en el nombre, le doy a editar. Se van a dar cuenta que la parte 2 es muy similar, tiene muchas celdas o muchas similitudes con la anterior, solamente que en esta vamos a introducir ya el concepto de pipeline, ¿no? Entonces un pipeline es como puedo organizar todas las etapas o los pasos, ¿sí?, que he utilizado para desarrollar un modelo, y esto lo que nos va a permitir es empaquetar todos esos pasos para poder desplegarlos en un API REST y ser consumidos como parte del contexto de este reto. Lo vamos a consumir a través de un asistente virtual que ya tenemos construido para ustedes, que es parte de cómo Tortuga lo quisiera utilizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si hacemos transformaciones directamente sobre el dataset, después no vamos a saber cuáles esas transformaciones ustedes hicieron y entonces no sabemos cómo aplicarlos en el API REST. Pero si yo los empaqueto todos dentro de un pipeline y subo ese pipeline dentro de Watson Machine Learning en este API REST, yo ya voy a saber cuáles son las transformaciones que necesito aplicar a cualquier data nueva que entre. Listo, entonces este notebook tiene la misma estructura, también tiene sus instrucciones muy bien explicadas y comienza entonces corriendo los mismos modelos, instalando las dependencias en este nuevo kernel, insertando aquí igual el código, entonces igual forma como lo hicimos en la anterior. Aquí me coloca el código, me aseguro que sea el mismo valor, creo que debe ser df1 si no estoy mal, sí, data frame 1, entonces df data 1, entonces aquí le cambio el nombre, esto no me lo borro, ya. Lo ejecutamos, ahí tenemos nuestro mismo set de datos. Y ahora lo que vamos a hacer es construir un pipeline, ¿no? Entonces un pipeline de transformación cargando ese código de transformación. En este caso son las clases como la que mostramos en la parte 1, el de drop columns. Entonces yo necesito cargar esas clases de transformación dentro de un paquete, ¿no? Entonces es un paquete que tiene una estructura parecida a este y que debe existir, y que lo debo cargar como un .zip, pero para eso nosotros ya hemos preparado un git con este ejemplo. Entonces yo se los voy a mostrar en otra pestaña. Entonces ustedes pueden coger este git. Entonces una vez ustedes lo clonen o le hagan fork, van a venir acá a la carpeta de My Custom Scikit-Learn Transforms y aquí van a colocar las clases de las transformaciones. En este caso estamos utilizando o colocando el ejemplo del drop columns. Si tuvieran otras clases, aquí la pondrían, o si dentro de esta clase, por ejemplo, hicieron dentro de este mismo transform, hicieron todas sus transformaciones, pues aquí colocarían el código tal cual está, ¿verdad? Para empaquetar esa transformación. Listo, entonces como les decía, con esta herramienta que está en este GitHub, se llama Setup Tools, vamos a empaquetar todas las transformaciones customizadas que hemos hecho. Entonces en ese archivo que les mostraba, que está en My Custom Scikit-Learn Transforms, ahí van a colocar todas las clases o el código que ustedes hayan creado, ¿no? En este caso tenemos el drop columns. Y entonces en este caso voy a utilizar el que tenemos por defecto en el ejemplo. Y entonces aquí le hago un clone directamente desde mi notebook. Si ustedes, una vez más, si ustedes hicieron
su propia versión de este GitHub. Entonces aquí tendrían que reemplazar con el GitHub de ustedes, ¿no? Con el que ustedes crearon. Entonces yo voy a correrlo. Aquí está. Hacer la clonación. Listo. Entonces ahí vemos que si clonó, están los archivos. Hay un total de 4 en el kernel y lo vamos a empaquetar en un .zip, ¿verdad? Este empaquetamiento es precisamente para subirlo después al API REST. Lo instalamos, ese .zip lo instalamos dentro del kernel como una librería y ahora la podemos utilizar importándolo de esa librería, ¿sí? Entonces ya importo, mire que importo con el nombre My Custom Scikit-learn Transform, importo la clase Drop Columns. Y ya aquí vamos a declarar el pipeline. Entonces vamos a declarar igual los features del pipeline, lo que voy a borrar. Entonces en este caso voy a declarar las transformaciones personalizadas, igual que lo hicimos en la parte 1. Declaro en este caso lo que quiero borrar con el Drop Columns. Declaro el Simple Imputer, que es una clase de defecto, una clase estándar de Scikit-learn. Entonces esa la reconoce por defecto. Entonces también utilizo dentro de mi pipeline los features, ¿no? Noten que aquí los features sí incluyen las dos columnas un name y name, porque son los features no del modelo sino del pipeline. Y recuerden que el pipeline son como estos paso a paso de lo que él tiene que hacer. Entonces, como hay un paso de borrar estas columnas, tiene que quedar como un feature del pipeline para que él después las encuentre y las pueda borrar en este caso, o las transformaciones que ustedes tengan. Y el target sí sigue siendo el mismo. Bien, entonces separamos los datos para entrenamiento y para pruebas. En esta celda estoy definiendo ahora mi pipeline, ¿no? Miren que aquí estoy definiendo el pipeline y con los pasos. Entonces, primer paso, utilizar el remove columns. Segundo paso, utilizar el input, el simple imputer. Tercer paso, utilizar el decision tree classifier, ¿no? Si ustedes aquí utilizaron otro en el anterior notebook y ya saben cuáles son estos pasos que quieren correr, entonces aquí simplemente cambiarían por el modelo que ustedes hayan utilizado. Entonces definimos el pipeline y lo corremos, lo entrenamos. Entonces en esta línea él hace esos 3 pasos y me queda entrenado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encapsular ese pipeline y lo vamos a subir como un API REST al Watson Machine Learning. No hemos hablado del Watson Machine Learning como servicio, debo crearlo en IBM Cloud y ahorita vamos a hacer eso precisamente. Entonces Watson Machine Learning es el servicio que me permite exportar estos modelos como un API REST y ser utilizados on demand, ¿no? Entonces yo voy a venir a IBM Cloud, vamos a ir al catálogo y vamos a buscar el servicio. Entonces yo lo voy a buscar directamente en AI, Machine Learning, aquí está. Y les voy a enseñar cómo obtener las credenciales. Entonces aquí BTC ML Behind the Code ML, listo. Entonces vamos a crear este servicio y a copiar las credenciales. Es importante que las credenciales las copien no solamente para el notebook, sino también para el momento en que ustedes van a submitir su desafío, la solución de sus desafíos, enviarla, deben tener las credenciales. ¿Listo? Entonces ya creo aquí el servicio Machine Learning. Voy a ir a menú de la derecha donde dice Service Credentials o credenciales de servicio y le doy nueva credencial, añadir. Él me crea aquí una credencial. Le puedo dar aquí en este clic, en este botón, copiar. Y ahí me la copia completa. Si ustedes quieren, pueden guardarlo en un bloc de notas. Vamos a volver a nuestro notebook
Y aquí en esta celda donde están las credenciales la vamos a reemplazar. Listo, con esas credenciales, entonces vamos a conectarnos al servicio de Machine Learning y vamos a ejecutar una prueba para mirar los detalles de nuestra instancia. Listo, entonces esta es nuestra instancia. Tiene un límite gratuito, tiene una capa gratuita donde me permite hacer 5000 predicciones por el API REST, ¿no? Que son suficientes, son bastantes. Bien, entonces hay que dejar de estas 5000, hay que dejar para la prueba que haremos nosotros de su solución del reto. Listo, entonces hacemos aquí un listado de nuestro repositorio. Entonces miren que no tiene nada en el repositorio. Entonces hay que subir a ese repositorio el .zip que ya tenemos instalado. Entonces aquí hacemos un paquete de las librerías que vamos a subir. En este caso vamos a subir el Custom Scikit-Learn Transform con el .zip. Simplemente le decimos el nombre. Como no van a cambiar o no cambiamos el nombre del .zip, esto puede correr perfectamente. La versión de Python 3.6 en este caso, que es la que estoy utilizando en mi notebook. Y entonces ya con esto puedo correrlo y puedo tener una nueva lista de repositorios. Entonces miren que ahora sí ya me sale Scikit-Learn. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a definir el runtime de nuestro pipeline como tal. Entonces igual nuestro pipeline está en Python 3.6. Las librerías que va a utilizar, entonces aquí le colocamos un ID de la librería, que es este ID que ya lo hemos cogido en código, lo tenemos ahí guardado en el código. Entonces simplemente lo tengo que correr y ahí correrá perfectamente. Bien, vamos a hacer ahora un listado de los runtimes. Entonces ya tengo mi runtime listo para mi pipeline. Entonces creamos la definición del pipeline como REST API y la guardamos, ¿no? Entonces lo vamos a guardar en este servicio en el What's Machine Learning para que quede usado como un REST API. Entonces ahí estamos guardando todas estas definiciones. Y aquí finalmente se implementa el modelo como este REST API, ¿no? Aquí lo definimos como online y el nombre va a ser este de nuestro despliegue. Y con esa definición nos van a dar una URL, ¿no? Entonces cuando él termina aquí de hacer todo el proceso, nos van a dar una URL o un endpoint, que ese endpoint lo necesitamos también guardar y copiar porque es el endpoint ya de nuestro modelo con todo el pipeline listo para ser utilizado, ¿vale? Listo, entonces aquí ya terminó la creación y el despliegue del modelo como un REST API y en esta celda vamos a obtener la URL. Entonces esta es la URL de mi modelo que yo voy a copiar y lo voy a guardar. Listo, esto me va a servir para el despliegue y cuando vaya a entregar mi aplicación. Listo, entonces vamos a obtener detalles de ese despliegue. Está exitoso. Las versiones, los nombres, aquí podemos corroborar que todo haya quedado, miren, 3.6, el nombre, el scoring, está todo perfecto. En esta celda vamos a hacer una prueba de hacer ese llamado a ese endpoint con unos datos de prueba. En este caso pues vamos a tener este dato de prueba. Entonces aquí note que en los campos le pasamos todos, incluyendo los que dentro del modelo se borran o no se tienen en cuenta, no importa. Y el target es profile, ¿no? Entonces esto lo creamos como un payload que vamos a enviar y en este celda lo enviamos al modelo, al endpoint que tenemos y obtenemos nuestros resultados, ¿no? Entonces aquí obtenemos los resultados de predicción y probabilidad. Dice que probablemente sea un beginner backend, ¿verdad? Y felicitaciones, si ya pudieron correr hasta este punto el notebook, tendrían algo para submitir como resultado, ¿no?
Entonces, la idea es que van a ir a este link. Si ya están listos después de hacer pruebas, si ya están listos para enviar el resultado de su modelo, entonces van a este link, que es donde tenemos ya el asistente virtual para probar y para probar y para enviar la solución. Recuerden que tienen varios intentos, pueden enviar varias veces y se les va a tomar en cuenta el que tenga el mejor desempeño. Entonces, simplemente yo voy a coger mi URL, la coloco acá y acá coloco mis credenciales. Verifiquen que quede bien como un JSON con todos los datos y lo guardo. Entonces, este es un ejemplo de el asistente virtual que Tortuga estaría utilizando, por ejemplo, para asesorar a sus estudiantes de tomar cursos basados en un posible perfil que tengan, ¿no? Entonces, en este caso, voy a colocar un número de estudiante. Le vamos a decir que sí. Entonces aquí está el resultado de mi modelo. Entonces mi modelo dijo que este estudiante, con los datos que tiene este estudiante, es un Beginner Data Scientist, y aquí le está recomendando algunos cursos. Listo. Entonces cuando ustedes estén listos para hacer un envío de su solución, hacen clic en este botón azul de enviar, colocan el correo con el que se inscribieron en la maratón y cargan el proyecto. Es importante cargar el proyecto completo de Watson Studio. Entonces les voy a enseñar cómo sacarlo. Entonces, vienen acá a Watson Studio, van al proyecto. Se me olvidó apagar aquí el kernel. Ustedes, que no se les olvide, siempre apaguen el kernel. Entonces, miren que aquí quedó prendido. Entonces, siempre hay que apagarlo. Después me tocará a mí apagarlo. Bien, pero entonces por ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empaquetar el notebook y todo el proyecto para subirlo a su solicitud o subir su paquete como solución. Entonces ustedes hacen clic, lo mostré muy rápido, a volver un segundo. Hacen clic aquí en esta flechita de exportar, ¿verdad? Y seleccionan todos, el CSV y los dos notebooks pues, que ustedes han modificado. Le dan a exportar, continue to export. Esto les crea un .zip y se los descarga con este material. Aquí está. Muy bien. Entonces aquí colocan el correo de ustedes, el de la maratón, y cargan el proyecto. Eso es todo. Si ustedes tienen tal vez necesidad de ayuda en el desafío, digamos, en correr el notebook de ejemplos, un notebook 100% de ejemplo para resolver el proyecto, en el GitHub encontrarán un enlace a un Discord donde van a haber administradores en español para ayudarles a resolver tal vez alguna inquietud que ustedes tengan. Perfecto. Entonces, con esto los dejamos. Hasta la próxima.